Y la primera aplicación que hemos elegido para presentar en este curso está referido a encontrar distancias o caminos eficientes. Es decir, caminos mínimos entre dos vértices. Podría entenderse como distancias mínimas en una red de rutas de una carretera, o podrían ser caminos mínimos entre aeropuertos o ciudades en una red de itinerarios de vuelo, o podrían ser tiempos o cargas en una red de computadoras, en el tráfico de datos, ¿no? Y etcétera. Entonces, acá presentamos justamente este ejercicio que está en el video. El video también lo vamos a publicar. De manera tal de que, si bien el enunciado dice hallar el camino mínimo entre los vértices 3 al 4, podría ser un enunciado que diga encontrar todos los caminos mínimos, ¿ya? Entre todos los vértices. Para esto es muy útil un algoritmo conocido como Floyd-Warshall, que justamente ha sido concebido para encontrar estas distancias mínimas entre dos vértices, nodos o entidades en el sistema, ¿no? ¿Y en qué consiste el algoritmo? Consiste en, para todos los nodos, considerarlos como intermedios o a través de los cuales transitar, digamos, en las aristas o arcos, de acuerdo al caso. Empezando en la primera iteración con el nodo intermedio 1. Bueno, pero antes, primero entendamos el grafo presente, ¿no? Es una matriz de distancias en la que, como hemos visto en las anteriores clases, en las filas se encuentran los nodos o vértices de salida y en las columnas los nodos o vértices de llegada. Podrían ser ceros y unos en las matrices de adyacencia, pero en este caso, y justamente para que se aplique el algoritmo de Floyd, son aristas valoradas con costes o kilómetros o distancias o anchos de banda, como quieras. Entonces, por ejemplo, si esta fila corresponde al arranque o inicio en el nodo 1, al nodo 1 va a ser 0, pues un loop, ¿no? No hay loops acá, por eso está con 0. Del nodo 1 o vértice 1 al vértice 2, una distancia de 3. Del 1 al 3, una distancia de 5. Del 1 al 4, 1. Un valor de 1. En cambio, del 1 al 5 no hay una conexión directa, no hay una arista que los interconecta. Por eso, aquí sí es muy útil e importante anotar un valor muy grande. Bueno, acá hemos puesto infinito, del 1 al 6, infinito, ¿no? Ok, a ver, veamos este otro, digamos, del 4 al 3, 7 puntos o 7 kilómetros, ¿no? Del 3 al 4, que es el que nos interesa, 7, ¿no? O sea, directamente el camino del nodo 3 al nodo 4 tiene un valor de 7. Bien, entonces una vez entendido, sin embargo, también es importante tal vez ver esta presentación. A ver, un momentito. Vamos a ver
esta presentación de manera gráfica. Bueno, yo utilizo una planilla de Excel para solucionar y aplicar el algoritmo de Floyd-Warshall, ya, de encontrar los caminos mínimos entre nodos. Mientras tanto, podrían estar analizando lo siguiente, ¿no? En la primera iteración, utilizando el nodo intermedio 1, encontrar, por ejemplo, la distancia mínima entre acá, esta letra D con subíndice 2, 3, significa la distancia mínima entre el nodo 2 y 3. Del nodo 2 al 3, la distancia directa, infinito. Es decir, que no hay una arista que los interconecta. Pero sin embargo, utilizando el camino o nodo intermedio 1 sería del 2 al 1, 3 kilómetros, digamos, asumiremos kilómetros. Del 2 al 1, 3 kilómetros. Y del 1 al 3, 5. Del 1 al 3, 5. ¿No? Entonces, 3 más 5, 8 kilómetros, ¿no? O sea que pasando por el nodo intermedio 1, la distancia sería entre el nodo y 3, 8 kilómetros. Pero directamente del 2 al 3, infinito, no existe un camino o una arista o un arco. Bien, entonces con ese razonamiento vayan observando cada una de estas distancias que hemos calculado, ¿no? Del 2 al 4, del 2 al 5, del 5 al 6, etc. Todas las posibles combinaciones entre dos aristas pasando por el nodo intermedio 1. Bueno, es mejor en esta presentación. Esta es. Se ve una planilla electrónica. A ver qué está pasando. Ya. Entonces les estaba indicando que vamos a la presentación. Está lento esto. Ya. Decíamos, ¿no? La distancia mínima del 2 al 3. Bueno, primero, este es un grafo. Esta es su matriz, una presentación, ¿no? Matricial, es su matriz de adyacencia. Una presentación gráfica es esta. Sí, no es el mismo, sí. Es su presentación matricial, matriz de adyacencia, y esta es una presentación gráfica. A ver, veamos, esto quería que vean. Entre 1 y 2 hay 3. A ver, veamos. Entre 1 y 2, 3. De acuerdo. A ver, otro. 1, 2, 3, 4. Entre 4 y 3
7. Entre 4 y 6, 4. Entre 4 y 3, 7. Y entre 4 y 6, 4. ¿No? Entonces, este es el grafo original, gráficamente, y esta sería su presentación matricial. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Encuentre el camino mínimo entre 3 y 4. Entonces, si tú ves gráficamente esto, tal vez encontramos, a ver, de 3 a 4 es 7. Ya hemos visto, aquí está, ¿no? De 3 a 4, 7 metros, kilómetros. De 3 a 4 también podría ser de 3 a 1 y de 1 a 4, pasando por 1. Sería 5 más 1, 6. ¿No? Entonces, sería más barato o más corto ir de 3 a 1 y de 1 a 4, en lugar de ir directo. Si es una carretera, imagínense, de repente son, no sé, hay un desvío o un camino más largo, en cambio pasando por uno es más directo, ¿no? Pero aquí hay otro más directo, de 3 a 6 y de 6 a 4. 4 más 1, 5 kilómetros. También podría ser de 3 a 5, de 5 a 2, de 5 a 1 y de 1 a 4. 7 y 9, 16, más 3, 19, más 1, 20. Mucha vuelta, ¿no? Entonces, no siempre el camino más directo en grafos va a ser el más eficiente, el más corto o el más barato. En este caso ya sabemos que el mejor camino es 3, 6, 4. Bueno, entonces vamos a ir encontrando el camino mínimo utilizando el algoritmo de Floyd-Warshall. Bueno, aquí estábamos deduciendo, ¿no? Espero que hayan revisado. No solo encontraremos de 3 a 4, sino encontraremos la matriz solución, que sería esta, de distancias mínimas entre cada uno de los nodos. Por ejemplo, la distancia de 3 a 6, el mínimo de la distancia de 3 a 6 sería 1. Y el otro pasando por el nodo 1, de 3 a 1, 5, más del 1 al 6, infinito. Por lo tanto, infinito. Entonces, entre esos dos rutas alternativas, la mejor es de 3 a 6. ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, obtenemos una matriz que está acá. Sería esta, ¿no? Entonces, hemos hecho acá una iteración pasando por el nodo intermedio 1. Ya hemos hecho todos los posibles. Por ejemplo, de 3 a 5 sería 3, 1, 5. De 3 a 5 había una de 7. Y de 3, 1, 5 va a ser o 7 o 5 más infinito. Seguramente 7. De 3 a 5, 7, ¿no? Entonces, para calcular cada una de estas celdas, he utilizado una formulita que me dice el algoritmo de Floyd, ¿no? El mínimo entre la distancia directa o entre la distancia pasando por el nodo 1, de 2 a 1, 3, más de 1 a 5, infinito. Entonces, 3 más infinito, infinito o 9. Entonces, el mejor es 9, ¿no? Ya. Otra cosa, en vez de infinito, en los casos en los que no se conectan directamente, le he puesto 10.000. Puedo poner 1.000.000, 100.000, ¿no? Para que funcione mi formulita, que en realidad es bueno, aquí había puesto M, ¿no? Eso está mal.
Aquí debía estar 10.000. Haberlo copiado la fórmula. 10.000. Entonces, y lo que hago es ya copiar, aquí está 10.000, esa formulita que anoté ahí, ¿no? Que es muy sencilla y muy morosa tal vez para hacerlo a mano, y es por eso que estos algoritmos pues son ideales para su aplicación computacional principalmente. Bueno, listo, entonces he creado esta primera matriz, resultado de la primera iteración, en la que ya me muestran las distancias mínimas entre todos los